cómo calcular derivadas e integrales de funciones verticales. Y ahí todavía hay preguntas sobre cómo graficar curvas, pero muchas de esas curvas son bien difíciles de graficar. Por eso es que les hice la sugerencia de que las traten de graficar en GeoGebra para que las puedan identificar. Hay muy pocas. Ah, pues va a costar graficar esas curvas. No, yo creo que no vamos a graficar aquí esas curvas, solo la hélice. Y es que hasta una línea recta cuesta graficarla en 3 dimensiones porque no queda tan justa. Entonces, digamos, vamos a empezar con derivadas y lo interesante de derivadas es que ya, digamos, podemos volver a usar otra vez el concepto de derivada que teníamos en cálculo diferencial, donde teníamos que R' es igual a este límite, pero lo único que teníamos que es, bueno, qué tanto cambiaba la función en t más h menos el punto inicial donde estamos, que es rt, y luego miramos ese cambio y eso nos da h. Lo único es que recuérdense que aquí hay 3 funciones componentes, entonces como hay 3 funciones componentes, este límite va a ser igual a un vector. Entonces lo interesante es que para calcular derivadas de funciones vectoriales vamos a tener un vector de derivadas. Entonces si conozco las funciones componentes de la función vectorial f, g y h, si esos son sus funciones componentes, la derivada de esta función va a ser simplemente derivar cada una de estas funciones componentes y así es fácil. Porque a la hora de aplicar este límite va a ser f de th menos f de t partido h, ese es f' de t. Lo mismo con g y lo mismo con h. Entonces esto, digamos, más es simplemente repetición de reglas de diferenciación que teníamos en cálculo diferencial. Ahora aquí la interpretación de esta derivada va a ser un poco más general que la definición que teníamos en una sola variable. Porque, digamos, vamos a seguir teniendo una recta tangente, pero esta recta tangente ahora nos va a estar dando varias pendientes. Entonces ahora, digamos, para interpretar esta cantidad, vamos a tener que R' es el vector de pendientes de la recta tangente. Sí, se me da bien interesante esto, aunque esto para que se mire bien hay que hacerlo en 3 dimensiones, de la recta tangente a la curva en t es igual a. Entonces, digamos, ahí te voy a tratar de hacer una curva un poco, digamos, desordenada. Entonces, digamos, aquí tenemos una curva en 3 dimensiones y la idea es que si queremos encontrar aquí la recta tangente, digamos, por ejemplo, en t igual a este punto, lo que vamos a tener ahora es que en vez de tener una pendiente, vamos a tener un vector de pendientes. Entonces, este vector de pendientes lo vamos a conocer como el vector tangente. Entonces, digamos, aquí tenemos el vector tangente. Y el vector tangente siempre, bueno, siempre simplemente va a ser R' evaluado en t es igual a. Y aquí hay algo bien interesante. Digamos, otra cuestión que pueden ver acá es que en algún momento puedo tener rectas tangentes en cualquier punto de la curva. Entonces, digamos, ¿cómo creerían que sería aquí la ecuación de la recta tangente? ¿Cómo era en una dimensión? Y así va a ser también, digamos, en el espacio, con la única diferencia de que vamos a tener t. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser, digamos, esta función vectorial r de t es igual a r de a
más R' de A por T, donde recuerden que aquí en realidad lo que tenemos es una función vectorial. Entonces, como tenemos una función vectorial, vamos a tener que x de t es igual a, digamos, x de a más x' de a por t, y de t es igual a y de a más la derivada de la segunda función componente respecto a t, evaluada en t es igual a y z. Entonces aquí estoy escribiendo las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Entonces, digamos, ahorita vamos a continuar con más de esos ejercicios, bueno, como de calcular derivadas y segundas derivadas. Eh, ¿Cómo creerían que va a ser la segunda derivada de esta función vectorial? Si aquí tengo la primera derivada. Sí, solo se deriva esta, se encuentra la segunda derivada de f, la segunda derivada de g y la segunda derivada de h. Entonces la segunda derivada de la función vectorial es f doble prima, g doble prima y h doble prima. Y digamos, esto sería todo y así sucesivamente vamos a calcular las derivadas de orden superior. Entonces, como pueden ver, este ejercicio ya se volvió mecánico y van a ver que con integrales es exactamente lo mismo. Y es curioso este tema porque en este tema es mucho más fácil rehacer cálculo que tratar de graficar las curvas. Graficar estas funciones sí es algo un poquito más complicado. Por eso es que ese último problema de graficar aparece hasta el final del laboratorio. Entonces, digamos, aquí tenemos esta función vectorial, que aquí en este dominio sí se puede encontrar, pero va a ser un dominio sumamente interesante, porque cuando coseno se vuelva negativo o cero, el logaritmo se indefine, pero si ahorita no estamos interesados en encontrar el dominio de esta función, ¿cuál sería la derivada de esta función vectorial? Derivo cada una de las funciones componentes. Entonces, digamos, esta primera, ¿cómo encontraba su derivada? Seno de t más Ujú. coseno. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno, derivo primero t, entonces me queda aquí 1. Y luego derivo la segunda función, más t por coseno de t. Luego, digamos, el t cuadrado, este es el más fácil de derivar, este es 2t. Y por último, ¿cómo derivo el este menos logaritmo de coseno de t? 1 partido coseno. Tangente, ¿no? Sí, porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces este se vuelve seno. Entonces sí, esto se vuelve tangente. Y luego, digamos, calculamos la segunda derivada. Entonces ya tengo que hacer otra regla del producto acá. Coseno de t más coseno de t más t por la derivada de coseno, que ¿cuál es la derivada de coseno? Uh-huh. Entonces este signo tengo que cambiar a uno negativo, menos t por seno de t. 2. Y luego calculo la derivada de tangente, que es obviamente más fácil que hacer seno dividido coseno utilizando la regla del cociente. Digamos aquí, sí, es un secante cuadrado. Entonces, digamos, temas como estos sí valen la pena que sean incluidos en un primer parcial para que podamos ver todo lo que se pueda ver de vectores. Entonces ya después de esto ya no se va a poder, ya no vamos a tener casi que temas nuevos con vectores que ver, a menos aplicaciones. Entonces aquí, digamos, tenemos una segunda función vectorial, pero ahora la tengo escrita
utilizando la notación de vectores estándar. Y esto sí es un pequeño problema que hay en WebAssign. A la hora que entren las respuestas, estas I, J y K tienen que usar el pad que les dan ahí para poner la I, la J y la K como están en el pad, porque si uno solo las escribe no la toman como buena. O en todo caso escribir esta función vectorial utilizando los paréntesis angulares. Entonces aquí solo tengo que encontrar una primera derivada y una segunda derivada. Empiezo derivando tangente. ¿Cuál es el único problema que tengo con esa derivada de tangente? Entonces tengo que derivar también lo de adentro. Entonces, ¿esta derivada cuál sería? Y solo no nos olvidemos del i. Si quieren esto lo pueden reescribir en términos de los paréntesis angulares, eso está más que bien. Luego tengo que derivar el logaritmo. Digamos aquí otra vez tengo que usar una regla de la cadena. 4 partido. Sí, 4 partido ese 4t más 1 y solo voy a poner aquí la j. Y luego tengo que derivar esta raíz cuadrada. Entonces, y es como un medio. Tengo un medio por 5 menos 2x a la menos un medio, pero luego tengo que derivar esto respecto a 5 menos 2x. Respecto a x, entonces me queda otro menos 2. En cierta forma el 2 se cancela con un medio. Yo creo que si revisan todos los signos, esto les tendría que quedar 5 menos 2x a la menos un medio. Y bueno, y aquí está la k. Entonces esto sigue siendo función vectorial, pero ahora tengo que seguir derivando. Entonces digamos, ahora tengo que derivar secante al cuadrado. Ahí voy a tener que hacer como que varias cadenas. ¿Empiezo con el secante o empiezo con el cuadrado? Sí, con el cuadrado. Entonces ahí tendríamos 8i secante de 4t, pero ¿cuál es la derivada de secante? Sí, secante por tangente, entonces aquí tendría un secante al cuadrado por tangente de 4t, pero todavía me falta derivar algo más, el 4t, porque es de la función que está hasta adentro. Entonces aquí hice una triple cadena. Este otro, digamos, este es una j y este 4 también es una constante, entonces lo único que tengo que derivar en esta segunda parte es el 1 partido 4t más 1. ¿Cómo era esto? Esto es 4t más 1 a la menos 1. Entonces, ¿cuál era la derivada de esta función? Sí, partido, pero digamos ese denominador sería el... Sí, tenemos un 4, sí. Yo creo que tenemos un menos 4 por 4j partido 4t más 1 y luego ¿cuál es la potencia que va acá? Sí, cuadrado. ¿Cuál? No, este no, porque tengo i y j. Si tuviera con paréntesis angulares, ahí sí tendría que usar una coma. Y luego tengo que, esa es la última que me falta por derivar. Menos un medio por menos 2, yo creo que nos queda 1 y luego la potencia bajaría en 1. Entonces, digamos, lo pueden escribir así. O en todo caso, si quieren, lo pueden escribir con estos paréntesis angulares. ¿Sí? ¿Cuál? Porque esto es secante al cuadrado. Entonces la derivada de esa función al cuadrado es 2 por secante. Por eso es que queda 8. Si fuera aquí un secante al cubo, entonces aquí sería un 12. Y otra cuestión, cuando estén utilizando esta notación de los paréntesis angulares, ya no hay necesidad de escribir los vectores estándar. Entonces, digamos, o lo escriben con las i's y las j's o los escriben con estos paréntesis angulares.
Y digamos esto sería toda la derivada de esta función. Bueno, aquí sí hay comas. Menos 1 partido 5 menos 2x a la 3 medios. Y van a ver que esto, la aplicación más relevante que van a tener estas derivadas de funciones vectoriales va a ser con problemas de velocidad y aceleración. Entonces ahí es donde vamos a tener problemas interesantes. Ahora, otra cuestión que vamos a tener aquí, digamos, como estas son funciones vectoriales, en algún momento podemos encontrar derivadas que contengan el producto punto o el producto cruz. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahora, digamos, estas operaciones como encontrar el producto punto entre la función vectorial y su derivada, o por ejemplo, el producto cruz entre la derivada y la segunda derivada, son operaciones posibles. Y lo único que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que calcular cada una de estas funciones y luego realizar un producto punto o un producto cruz. Entonces aquí tenemos un segundo ejercicio. Estas en algún momento son útiles para varias aplicaciones que se definen en términos de productos cruces. Y es que en algún momento una segunda derivada se puede pensar como un vector normal. Entonces digamos aquí tenemos esto. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar la primera, segunda y tercera derivada y después vamos a ver cómo se trabajan estas derivadas que involucran producto cruz o producto punto. Ahora, varias de estas veces a estas funciones vectoriales no les voy a agregar la flecha. Pero o sea, aquí se entiende que esto es una función vectorial. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la primera derivada? 2T, Uh-huh. 1, sí, y 3, 3T cuadrado, sí, 3t al cuadrado. La segunda, 2, 0 y uh-huh, 6T, sí, se va como que simplificando se van simplificando las derivadas y ya la tercera. 0, 0, 6. 0, 0 y 6. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que la razón por la que pues, estas funciones son fáciles de calcular es que queremos encontrar el producto punto entre la derivada y la segunda derivada. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro este producto punto? Ajá, 4t. Uh-huh. Y ajá, así es sencillo. 8 y 10. Ah, pero es más, estos se suman porque es producto punto. Entonces 4t más 8 más 18t al cubo. Entonces multiplico cada componente y lo voy sumando. Ahora viene el más interesante, cómo se calcula el producto cruz entre... Y aquí no importa con cuál lo hacemos, si este respecto a este o este respecto a este. Yo creo que aquí hice R' producto cruz R triple prima. Entonces, digamos, ¿cómo lo haríamos? Sí tendríamos que escribir toda la matriz. Ahora esta matriz tiene un montón de ceros. Esto lo hice intencionalmente para que este problema no sea tan tedioso. Y luego, digamos, tengo 0, 0 y 6. Entonces, digamos, ¿cómo calculamos este producto cruz? Tengo aquí I. Tapo la primera columna.
Entonces esto es algo interesante hoy. Estamos haciendo operaciones de vectores y cálculo al mismo tiempo. Y como pueden ver, se integran muy bien, casi que no se percibe una diferencia. Y luego aquí tengo más K. Y aquí ya pueden ver de entrada que como que el componente K va a ser igual a 0. Puede pasar, puede pasar. Entonces digamos, solo voy a simplificar esto. El primero yo creo que solo me queda 6i. El segundo yo creo que me quedaría que menos 12t, j. Y este último es más 0k. No es necesario que lo escriban, pero yo solo estoy escribiéndolo para decir, bueno, esto fue un producto cruz entre vectores en 3 dimensiones y al final una de las componentes se hizo 0. Y lo interesante es que esta función vectorial va a ser ortogonal tanto a la función vectorial R' como a la función vectorial R triple prima. Entonces aquí empiezan a surgir propiedades bien interesantes. Entonces luego digamos, ¿qué más podemos hacer aquí de esto? Podemos encontrar un vector tangente y un vector tangente unitario. Entonces digamos el vector tangente ya habíamos visto que es simplemente la derivada de la función vectorial evaluada en el parámetro donde estemos interesados por el parámetro que nos indique en qué punto sobre la curva vamos a estar. El vector tangente unitario va a ser algo bastante similar, pero digamos que es lo único que tenemos que hacer. Calculamos una magnitud. Esta magnitud no necesariamente va a ser igual a 1, pero igual lo que decimos, bueno, si divido el vector usual por la magnitud de este vector, esta es una forma que me garantizo tener un vector tangente unitario. Y este en algún momento va a surgir en alguna aplicación. Entonces divido por la magnitud y lo que vamos a encontrar es que la magnitud de este vector tangente unitario tiene que ser igual a 1, si no, no sería un vector unitario. Entonces ahorita en la última parte de este inciso vamos a encontrar el vector tangente unitario y el tangente normal, el vector tangente y el vector tangente unitario. A la curva donde t es igual a menos 1. Entonces digamos, ¿cómo encuentro el vector tangente? Necesitamos la derivada. Sí, pero bueno, aquí sería menos 1. Pero solo porque ese es el valor del parámetro. Aquí vamos a hacer un ejercicio bien bonito, donde en vez de darles el parámetro, les voy a dar el punto. Y luego tenemos que encontrar el valor del parámetro para encontrar exactamente cuál es el valor de t en el que vamos a estar pasando por la curva. Pero en este caso, como les di el parámetro, el vector tangente simplemente consiste, bueno, evalúo t en menos 1, menos 2, 1 y 3. Y entonces, digamos, ahora cómo encuentro el tangente unitario. Primero encontramos la magnitud. Entonces, ¿cuál es la magnitud del vector tangente? 4 más 1 más 9. Nos va a quedar una raíz cuadrada que no es exacta, pero igual lo dejamos expresado de esa manera. Igual lo que sabemos es que para obtener el vector tangente unitario divido este vector tangente respecto a esta magnitud. Uy. Bueno, entonces aquí está la magnitud de este vector, la raíz cuadrada de 14, y el vector tangente unitario es simplemente
este partido su magnitud. No es necesario que escriban esto, pero volví a escribir acá todos los pasos para que podamos familiarizarnos con estas definiciones. Uy. Sí, esta clase que nos toca a la par siempre están felices. Sí. Ah, sí, nosotros, pero no estamos nosotros ni gritando ni aplaudiendo. Pero si quieren lo podemos hacer. Sería más alegre. Ah, es que le sale una derivada, pero dice. Ah, pues tiene que ser una derivada, un problema bonito. Estas derivadas son un poco... Una... Entonces ahora digamos qué es lo que vamos a hacer. Como se recuerdan, podemos ahora encontrar rectas tangentes a las curvas, pero como estas curvas están en el espacio, ahora nuestra ecuación de la recta tangente está cambiando un poco, porque ahora es una ecuación vectorial. Tiene la misma estructura que nuestra recta tangente en una dimensión, en una variable, pero recuérdense que aquí t es un parámetro. Y todos estos son vectores. Pero fuera de esto, digamos, el procedimiento es lo mismo, solo que ahora vamos a tener que lidiar con tres pendientes o un vector de pendientes. Entonces, digamos, aquí tenemos este ejercicio que... Ah, bueno, sí, tiene un poquito de trigonometría. Entonces vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva. Yo creo que si terminamos hoy temprano podemos empezar a atacar algunos problemas de laboratorio. 2 coseno de t, 2 seno de t, 4 coseno de 2t. Y aquí viene lo único difícil de este problema en el punto, raíz cuadrada de 3, 1 y 2. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos esta ecuación de la recta tangente? Podemos encontrar la derivada. De aquí van a ver que va a haber un pequeño problema. Digamos, la derivada la podemos encontrar sin ningún problema. Menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Y esta derivada, ¿cuál es? La derivada de 4 por coseno de 2t. Y ahí te voy a estar usando la notación sin, que es la más común para seno. Me gusta más sin que seno. Entonces, lo único es que ahora necesito encontrar el valor del parámetro cuando estamos pasando en este punto de la curva. Entonces, aquí hay una pequeña dificultad. ¿Cuál es el valor de t? Entonces vamos a tener que hacer algo como que un problema inverso. Entonces el valor de t lo encuentro cuando igualo cada una de estas ecuaciones al punto con la coordenada de donde estoy pasando el punto. Esta tiene que ser igual a esta y esta última a esta. Y ahora esto es un problema en realidad un poco difícil de hacer, porque digamos, si uno solo encuentra primero aquí el valor de t, uno puede creer erróneamente, este es el valor de t, la curva pasa por este punto, pero si en algún momento, digamos, les cambia un poco el punto, lo que van a encontrar es que van a haber diferentes valores de t. Entonces, si tienen diferentes valores de t, eso significaría que este punto no estaría pasando por esta curva. Entonces, aquí no solo nos basta con resolver una de esas ecuaciones, vamos a tener que verificar que todos estos puntos tengan el mismo valor de t, porque si no, no estamos pasando por la curva, sino es un punto fuera de la curva. Entonces aquí tenemos varias ecuaciones y esto para repasar, digamos, los ángulos especiales. Tengo que encontrar cuando coseno es igual a la raíz cuadrada de
3 partido 2. ¿Esto para qué ángulo ocurría? Sí, pi sextos, pi sextos. Porque seno de pi sextos es igual a 1 y coseno como que siempre es el complemento para estos ángulos especiales. Entonces aquí como pueden ver ahora tengo que encontrar cuando seno es igual a 1/2. Pi sextos. Y el que es un poquito más difícil es este. Tengo que encontrar cuando coseno de 2t es igual a 1/2. Entonces, ¿cuándo era coseno igual a 1/2? Pi tercios. Entonces aquí tengo que encontrar que 2t es igual a pi tercios. Entonces parecería que este parámetro es diferente. Pero como tengo que dividir dentro de 2, me queda que t es igual a pi sextos. Entonces este definitivamente es un punto sobre la curva. Y en el laboratorio anteriormente había un problema sobre determinar si un punto estaba sobre la curva o si dos curvas se cortaban y al final quité ese problema por cuestiones ahí, ya teníamos suficientes. Entonces bueno, ya encontré el valor de t, entonces con esto ya, digamos, ya tengo el punto, ya tengo r de a, solo que tendría que escribirlo con notación de paréntesis angulares para que esto me salga con un vector. Entonces lo único que me falta es este r' de a, que es el vector tangente. Y ya con esto ya tengo este problema. Entonces digamos aquí el vector tangente, bueno, aquí sería s' de pi sextos. Encuentro todo esto y voy a tener aquí menos 2 por el seno de pi sextos, 2 coseno de pi sextos y menos 8 seno de este por este, ya nos queda pi tercios. Y lo único es que vamos aquí encontrando todos estos ángulos especiales. Pi sextos, ¿a qué es igual? Ya, lo teníamos acá. Sí, ajá, queda menos 1. El primero es 1/2. Este es la raíz cuadrada de 3 partido 2, como habíamos visto acá. Y este otro seno de pi tercios, ¿a qué es igual? Sí, raíz cuadrada de 3 partido 2. Y si no importa como que el punto pongamos qué cosa, como que ahí pude haber puesto el menos 8 seno de 2t con la raíz de 3, ¿o no? El menos 8. Sí, no, aquí hubieras podido haber puesto menos 8 por raíz cuadrada de 3 partido 2. Si ya evaluabas de inmediato, podías hacer eso sin ningún problema. Lo que pasa es que aquí sí escribí todos los pasos. Entonces este por este nos queda menos 1. Este por este nos queda raíz cuadrada de 3. Y este por este creo que nos queda menos 4 por la raíz cuadrada de 3. Entonces ya finalmente, si utilizo este vector de pendientes y este punto, puedo encontrar la ecuación de la recta. Solo que aquí me van a tener que corregir eventualmente. Entonces la ecuación de la recta es, voy a decir, r vector es igual a r de a, que aquí lo tengo. Raíz cuadrada de 3, 1,2 más t menos 1 raíz cuadrada de 3 menos 4 por la raíz cuadrada de 3. Pero digamos, aquí ya tenemos la respuesta o hay que hacer una pequeña corrección. Sí, entonces lo único que voy a tener que hacer es que, como esta r es x, y, z, voy a tener que escribir x es igual a la raíz cuadrada de t menos t, y es esto, y z es esto. Pero digamos, esto es el único detalle. Y si hubiera pedido simétricas, ahí también el problema cambia un poco, pero igual solo tenemos que reescribir el problema un poco. Entonces aquí tengo x, aquí tengo y. Y por último tengo z. Entonces aquí tengo 2 menos 4t por la raíz cuadrada de 3. Y digamos, y esto sería todo. Y aquí las simétricas se quedan un poquito raras. Pero, sí. Ahí no sería Miremos, sí. pi sextos. Es que ¿por qué no pi sextos? Pi sextos es el valor del parámetro. Ajá. Sí, pi sextos es el valor del parámetro. Entonces tengo que utilizar el parámetro para encontrar el punto.
pero afortunadamente el punto ya te lo estaba dando. Pero es que el problema que hay es que si les doy el parámetro, tienen que encontrar el punto. Pero si les doy el punto, tienen que encontrar el valor del parámetro, porque cuando encuentren el vector de pendientes, necesitan este valor del parámetro t. Entonces lo tienen que encontrar igualando el punto con la función vectorial y cruzando los dedos de que ese punto esté sobre la curva. Miremos qué más tenemos acá. Ah, ya tenemos solo integrales. Entonces vamos a hacer un poco de integrales. Tal vez alguna observación que puedo mencionarles aquí sobre este tema es que, ¿cómo se llama? Que aquí podemos hacer cuestiones interesantes. Podemos utilizar, tenemos, digamos, como que varias reglas del producto. Entonces aquí en algún momento hay varias reglas de derivación que no las vamos a estar usando con tanto detalle, pero digamos lo bonito de acá es que, por ejemplo, van a haber varias reglas del producto. Porque recuerden que pueden multiplicar una función escalar por una función vectorial. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que tengo f de t es igual a t al cuadrado más 3 y tengo la función vectorial, vamos a poner acá seno de t, coseno de t, coma t, que es una hélice en el plano XY. Entonces esta es una hélice que va subiendo. Entonces la idea es que en algún momento me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la derivada de f de t por r de t? Lo que podemos hacer es multiplicar esta función t por cada una de estas componentes, pero lo bonito es que, digamos, podemos utilizar una regla del producto. ¿Y se recuerdan cuál era la regla del producto para funciones? Derivábamos la primera función por la segunda función más. Entonces aquí literalmente puedo derivar esta primera función, multiplicarla por la función vectorial más la función escalar por la derivada de la función vectorial. Entonces, digamos, para este problema en específico es bien bonito encontrar esta derivada, porque entonces podemos decir, la derivada de todo esto es igual a, derivo la primera función, 2t, por la función vectorial seno de t, coseno de t, t, más la primera función por la derivada de esta función, coseno de t menos seno de t, 1. Y eso es una regla del producto, y lo bonito es que esta regla del producto no solo está para cuando multiplique dos funciones. Ahora, la que hay que tener un cuidado. Si estas dos son vectores, estos no se pueden multiplicar. La única forma como se pueden multiplicar dos vectores es o con el producto punto o con el producto cruz. Entonces, si por ejemplo en algún momento necesitan calcular la derivada del producto punto entre r y digamos si s, aquí, pero aquí vamos a quitar este prima. ¿Cuál creerían que sería la derivada de esta función? La derivada del producto punto entre r y s. Literalmente es como esta regla. La derivada de la primera función. Lo único es que aquí tengo que respetar el producto punto. Y más, ¿cuál creerían que es el segundo término? Ajá, con este producto punto. Entonces estas son propiedades bien bonitas porque ahí van a ver que después de esto, digamos, está cuál es el producto, la derivada del producto cruz entre dos funciones vectoriales. Pero se podría hacer el producto punto y después derivar. Por supuesto, sí. Por supuesto, eso se puede. Por eso es que esas operaciones no se utilizan mucho, porque varias personas mejor prefieren hacer el producto punto, y con la gran ventaja de que si hacemos aquí el producto punto, esta se vuelve ya función escalar, mientras aquí tenemos dos funciones vectoriales.
Y esto, digamos, el producto cruz es un poco tedioso, pero tal vez se prefieren hacer primero el producto cruz y después derivar. Pero independientemente de lo que quieran, simplemente pueden utilizar estas reglas del producto y llegan exactamente a la misma respuesta. Entonces estas son unas reglas bonitas, un poco curiosas. Entonces lo que vamos a ver ahora es que hay varias reglas del producto. Entonces, digamos, solo después de estas observaciones hagamos un poquito de integrales. Y aquí, digamos, como ya se imaginan que hicimos con derivadas, derivamos cada función uno a uno. ¿Cómo creerían que se hacen las integrales de funciones vectoriales? Entonces, digamos, aquí les estoy pidiendo que integren la función r de t respecto al parámetro de t. Lo primero que van a observar es que como esta función, su variable independiente es t, tengo que integrar respecto al parámetro t. ¿Sí? Ajá. Porque, digamos, recordemos que esta función r es igual a i f de t más g, bueno, no más k, más jg de t más k h de t. Entonces lo que vamos a hacer literalmente es integrar cada una de estas funciones. Entonces integramos la primera función respecto a dt, la segunda respecto a g de t y la tercera respecto a h de t. Entonces vamos a integrar cada una por separado. Entonces, en algún momento me voy a referir a esta función, cuando ya encuentre estas integrales, me voy a referir a esta como la antiderivada de esta función. Entonces lo que voy a decir es que la antiderivada de r es otra función vectorial. Dicen, eso representa algo como el área bajo la curva, aunque ahorita no. Desafortunadamente no. Si queremos hablar de un área o un volumen bajo la curva, vamos a necesitar tener dos variables. Aquí esto lo que va a significar es, por ejemplo, si tengo una aceleración y la aceleración es un vector e integro la aceleración, me da una velocidad. Entonces aquí las interpretaciones van a ser más que todo interpretaciones físicas. Vamos a pasar de aceleración a velocidad y de velocidad a posición. Pero si queremos esa interpretación como el área bajo la curva o el volumen de una curva, entonces esas son funciones de dos variables. Entonces, digamos, la antiderivada de esta función es esta otra función donde puedo poner aquí f mayúscula, g mayúscula y h mayúscula. ¿Y por qué le estoy escribiendo así? Porque en algún momento me es más cómodo decir que la integral indefinida de esta función es la antiderivada, que es una función vectorial. Y aquí vamos a tener una dificultad adicional. Cuando integre esta función me va a dar una constante indeterminada c. Pero luego cuando integre esta otra, también voy a tener otra constante indeterminada. Y aquí voy a tener otra constante indeterminada. Pero el problema es que cada una de estas constantes, una está en i, otra está en j y otra está en k. Entonces algo que van a notar muy curioso con funciones vectoriales es que cuando termine de integrar todo, ahora voy a tener una más c, pero este más c es un vector de constantes indeterminadas. Y el día jueves vamos a ver, digamos, cómo lidiar con este vector de constantes indeterminadas. El contexto, digamos, en un problema de física es, digamos, cuando les dé una velocidad inicial hay que poner cuál es el componente en x, y y z de la velocidad. Y por eso es que ahora vamos a tener un vector. Entonces esta es la integral indefinida.
si quiero encontrar la definida, literalmente se hace como hicimos acá. Integramos cada una de estas funciones en A y luego no, las integramos y luego las evaluamos en t es igual a A y en t es igual a B y ya calculamos la diferencia. Entonces las integrales definidas es, quiero integrar esta función vectorial respecto a dt, donde t comienza en A y termina en B. Entonces, ¿integro de esta forma o integro con la función antiderivada? ¿De qué forma la prefieren? ¿Antiderivada o integrando cada componente? Entonces, ¿la trabajamos así o la trabajamos? Bueno, y la integral de a a b de f de t más j, la integral de a a b j de t más k, la integral de a a b h de t. Entonces, bueno, integremos cada una de estas funciones. Y ya estos son los últimos ejercicios del día de hoy. Entonces, como pueden ver, este tema sí está más bonito que el de graficar funciones. Ese tema sí, extraño. Incluso este está más bonito que rectas y planos. Lo único que me gusta de rectas y planos es que ahí, digamos, hay razonamiento. Entonces ahí te esperen que repasemos un montón de propiedades de integración. Entonces digamos aquí tenemos esta primera función, la integral de 0 a 1, 4 partido 1 más t al cuadrado i más secante al cuadrado pi por t dividido 4 por k, y todo esto lo voy a integrar respecto a dt. Entonces digamos cómo trabajaría esta integral. Por componentes. Entonces digamos, si quieren, primero encontremos esta. 2 por logaritmo del tercero. ¿Qué función tenía esta integral? Pueden hacerla por su... Sí, una tangente, sí. Tangente inversa. Sí, pueden hacer la sustitución trigonométrica, pero lo más fácil es... Entonces, digamos, solo tengo que encontrar cuándo tangente es igual a 1 y cuándo tangente es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es tangente igual a 1? ¿Con qué ángulo tenemos? Es pi cuartos, sí. ¿Por qué es pi cuartos? Porque seno de pi cuartos es raíz cuadrada de 2 partido 2 y coseno de pi cuartos también es ese valor. Entonces aquí es pi cuartos. O si hacen la regla de la mano pueden ver que con pi cuartos es la única forma que tienen los mismos dedos a la izquierda y a la derecha del dedo de en medio. Entonces este es 0, tangente de 0 es igual a 0. Entonces ya tenemos que nuestra primera parte es igual a pi cuartos. Entonces aquí ya puedo decir que esto es igual a pi cuartos por i. Sí, gracias, sí me falta el 4. Entonces aquí voy a poner 4 y menos 4. Entonces multiplico por 4 y todo esto nos queda pi, nos queda más fácil todavía. Entonces aquí tenemos que repasar un poquito de integrales. Entonces esto es lo bonito de este tipo de preguntas, que si en algún momento quiero hacer un pequeño repaso de cálculo diferencial integral y multivariable, esa es la mejor forma. Y luego, digamos, tengo que integrar esta otra. Y aquí, bueno, y de 0 a 1. Pi por t partido 4 dt. Entonces aquí, ¿quieren que hagamos una sustitución o integramos de un solo? Sí, porque digamos la integral de secante al cuadrado, ¿cuál es? Tangente. Entonces aquí tengo tangente de pi por t partido 4. Una integral de 0 a 1. Pero ¿qué es lo único que necesito agregar para que esta sea la anti... Sí, porque es 4 partido pi, porque
Cuando derive esta función respecto a t, voy a tener pi por 4 y este pi por 4 se va a cancelar con el 4 partido pi. Entonces, eso es el único cuidado que hay que tener en esta parte, agregar 4 dividido pi. Pero eso lo poleteo aquí pi partido 4. Entonces luego cuando evalúe esto, tengo 4 por pi, tangente de pi cuartos menos tangente de 0. Entonces aquí es igual cada uno de estos tangentes. Tangentes, si este es 0 y este otro, 1. Entonces esto nos queda 4 dividido pi. Entonces toda esta respuesta es igual a pi por i. Voy a poner aquí más 0j porque es 0j, no tengo ninguna función componente en la segunda coordenada. Y luego aquí tengo 4 partido pi por k. Y el último problema de hoy, si tenemos ahí unos 20 minutos para hacer algo de laboratorio, vamos a integrar esta función pero utilizando la notación de vectores. Y aquí mi recomendación con estos tipos de integrales de funciones vectoriales, tal vez lo más fácil es ir integrando cada una de estas por separados y luego ya sabemos que eso lo tenemos que escribir como un vector. Entonces digamos, el primero que tengo que hacer es que estos dos siento que son difíciles. Entonces digamos, ¿cómo integro e a la t al cuadrado por t de t? Sí, podemos utilizar la sustitución u o podemos integrar de un solo. Entonces si u es igual a t al cuadrado, du es igual a 2t por dt. Entonces esto quiere decir que este de acá es du partido 2. Entonces aquí tengo que integrar e a la u por du partido 2. Entonces aquí es igual a la integral de la función exponencial. Ajá, u dividido 2 más una constante, y voy a poner esta constante como c1. Pero ¿a qué es originalmente u? Igual. Ajá. Entonces aquí ya tenemos este otro nos vamos a recordar ahí de una técnica de integración que utilizábamos para integrar este tipo de funciones. Pero es que no hay producto. ¿Cuál es el equivalente a la regla del producto en integración? La integración por partes. Entonces, digamos, si quiero integrar, pues, ajá, sí, pequeño detalle. Entonces, ¿cuál integro y cuál derivo? Digamos, ¿está el hilade o...? Sí, integramos el seno. ¿Por qué? Porque cuando lo integre, me va a quedar me sigue quedando una función trigonométrica, entonces no se está complicando. Pero lo mejor es si selecciono a la función polinomial como el u, a la hora de derivarlo, aquí tengo dt. Entonces esto es lo mejor, porque entonces ya hago b por u menos t por coseno de t, o v, menos la integral de b du. Entonces aquí tengamos un cuidado, porque aquí este b sí tiene un signo menos, que se va a cancelar con el signo menos de afuera, más coseno de t, dt. Entonces, ¿cuál es la integral de coseno? Seno, entonces aquí tengo menos t coseno de t más seno de t, más otra constante. Entonces, lo bonito es que con el ejercicio uno se da más cuenta de que por qué nos están saliendo un vector de constantes indeterminadas. Cuando describí este resultado teórico, bueno, pero ¿por qué nos está saliendo ahora un vector c? Ahora aquí ya se está entendiendo. Entonces, la última integral que me falta es la integral de 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Entonces, esta que es igual, hay una función que tiene esta derivada. Sí, seno, pero o seno inverso. Sí, seno inverso de t. Más una constante c3. Entonces, digamos, aquí ya tengo la respuesta a esta integral. La voy a escribir solo como la integral de la función vectorial respecto a dt para no volver a escribir todo esto.
Entonces aquí lo único es que como es un vector, lo tengo que escribir todo con IJK o con los paréntesis angulares. Entonces aquí tengo un medio e a la t al cuadrado más c1, coma, todo esto acá, seno de t, menos t coseno de t más c2, y en el último paso, seno inverso de t más c3. Y aquí, digamos, la creatividad para escribir esta respuesta se puede utilizar, porque hay varias formas de escribirla. ¿Se pueden sacar todas las veces? Sí, se puede escribir esto como un medio de la t al cuadrado, coma todas estas, coma seno inverso de t más c1, c2, c3. Y eso se mira un poquito más, no se mira tan engorroso como esto. Entonces, digamos, como pueden ver, esto es casi que todo el tema de acá. Lo que vamos a ver el jueves es aplicaciones con estas integrales y derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, miremos aquí. Creo que ya podemos tener abierto esto para alguna pregunta que tengan sobre el laboratorio. Tengo una duda con el plano que es simétrico, equidistante. Esa está bien bonito. Escogiste excelente pregunta. Y esa, de hecho, tiene dos soluciones. Entonces, para esta, ¿qué pensaste hacer? Lo que hice fue, ¿cuál la? Es decir, el plano que está equidistante de estos puntos. Lo que pensé fue que el punto que está en el plano es la mitad entre los dos. Ajá, ahí te sale el punto. Y el vector normal, pues es el vector entre los dos también. Sí, eso es todo, ajá, sí. Sí. Sí, entonces hagamos... Había otra solución, ¿no? Hay otra, pero es que es una solución que utiliza la fórmula de distancia. Pero ahorita hagamos esta como la razonaste. Y me encanta eso, porque yo incluso estaba pensando en esa solución, pero luego en WebAssign puse este problema y una solución y tenían una con la fórmula de distancia. Entonces vamos a encontrar la ecuación del plano, que consiste en todos los puntos. Y estos son los problemas que se responden al balazo, los puntos equidistantes de los puntos 2, 5, 5 y menos 6,31. Entonces la idea de esto es que, digamos, tenemos aquí dos puntos. Y luego aquí tenemos el plano. El plano no lo voy a poner, digamos, en dos dimensiones, sino solo voy a poner como que una línea recta para ilustrar qué es lo que está pasando acá. Lo que necesitamos con la ecuación de un plano, si se recuerdan, desde la ecuación del plano, necesito un vector normal y necesito un punto sobre el plano. Entonces lo bonito es cómo puedo encontrar un punto sobre el plano. Como este plano está equidistante a estos dos puntos, si encuentro el punto medio entre estos dos, ese es un punto sobre el plano. Entonces la idea es que para encontrar un punto sobre el plano, voy a decir que el punto sobre el plano es el punto medio. Entonces, digamos, la coordenada en X sería este más este. Y aquí hay varias respuestas. Si tienen una ecuación del plano un poco diferente, no se preocupen porque al final puede que sea equivalente. Entonces, la coordenada en X, el X sub 0 es este más este dividido 2. El Y sub 0 es 5 más 3 dividido 2. Y el Z sub 0 es 5 más 1 dividido 2. Entonces, si mal no estoy, aquí nos queda menos 2,4,3. No sé si nos queda esto. Ok. Entonces ya tenemos este. Y lo último es, bueno, ¿cómo encontramos este vector normal? Y
Y hay varias formas, porque digamos aquí como pueden ver, si calculo el vector que va del punto medio a cualquiera de estos, ya obtengo mi vector normal. O mejor aún todavía, si encuentro el vector que está entre estos dos puntos, este vector también va a ser normal al plano. Entonces el vector normal al plano, y voy a ponerle a este P mayúscula y Q mayúscula. Entonces el vector normal al plano es este o Q partido P. Entonces aquí es igual esta diferencia. Menos 6 menos 2 es menos 8. 3 menos 5 es igual a menos 2. Y 1 menos 5 es igual a menos 4. Entonces, digamos, aquí hay un montón de respuestas, porque si trabajaron del punto medio a uno de estos puntos, es posible que les quede, digamos, menos 4, menos 1, menos 2. Y si, por ejemplo, estos signos negativos no les están gustando, pueden multiplicar todo por menos 1. Entonces, aquí en realidad hay un montón de vectores normales, pero noten que estos tres son paralelos. Entonces, digamos, aquí la ecuación del plano es el producto punto entre el vector normal y este r menos r sub 0. Bueno, aquí necesito un paréntesis porque esos ya están como vectores. Entonces tengo 4, 1,2, producto punto, x más 2, y menos 4, z menos 3. Es igual a 0. Entonces esta es una. Hay otra forma, solo que esta forma es una solución más sofisticada. Y es, digamos, es utilizando la fórmula de distancia. Entonces la idea es que todo este plano va a estar equidistante de estos puntos. Entonces, digamos, aquí lo que podemos razonar, es que como estos se van a encontrar a la misma distancia, puedo decir, digamos, sea x, y, z, un punto sobre el plano. Entonces lo que vamos a decir, vamos a encontrar ahorita es la distancia entre este punto y el punto P. Entonces la distancia entre x, y, z y el punto P es la siguiente. Y este es, yo sé que es más sofisticado. Pero entonces la idea es, bueno, ¿cuál es la fórmula de distancia? X menos 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la distancia entre este punto, cualquier punto sobre el plano, y el punto menos 6,3,1? Entonces, ¿cuál sería aquí la distancia? X más 6 más y menos 5. No, y menos 3, más z menos 1. Y aquí viene lo realmente bonito. Como este plano tiene que estar equidistante a estos dos puntos, D1 tiene que ser igual a D2. O mejor todavía, si elevo todo esto al cuadrado, se van estas raíces y este cuadrado de las distancias tendría que ser igual. Entonces, si igualo, tengo esto, que esto es un bien tedioso. Pero pueden ver que al final varios x al cuadrado y el y al cuadrado y el z al cuadrado se van a cancelar. Entonces luego lo que habría que hacer es álgebra.
x al cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado menos 10y más 25 más z al cuadrado menos 10z más 25. Qué horror, qué tantos cuadrados hay acá. Y luego que más menos 6y más 9 más z al cuadrado menos 2z más 1. Entonces la idea es que todos estos se van. Y la gracia, solo para comprobar que esta respuesta es igual, miremos que tenemos un 4, 1, 2 o un múltiplo con estas x's. ¿Ustedes vieron? Se restan las x's, tenemos menos 8x. Ah, no, yo creo que es menos 16x. Las y's nos están dando que menos 4y. Entonces aquí ya sumamos estos. Y luego las z nos están dando menos 8z. Entonces, estos números están un poco feos de sumar, pero digamos son 50, 54. Es igual a 36 más 9 más 1, 46. Pero observen qué es lo interesante acá. Con este plano que tengo aquí, ¿cuál es su vector normal? Ajá, menos 16, menos 4 y menos 8, que como pueden ver, es paralelo al 4, 1, 2. Entonces, con eso está más que correcto, al 4, 1, 2. Entonces, digamos, aquí si en algún momento están trabajando con estos problemas y los números les quedan un poco diferentes, puede que tengan una respuesta equivalente. Pero la gracia es que independientemente de cómo hagan el problema, estos vectores normales les tienen que quedar paralelos. Entonces, digamos, esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta corta. La clase la estamos terminando un poquito temprano, pero